Muy buenos días. Estalla la guerra en Oriente Medio y cuidado porque esta vez puede que no sea un simple intercambio de ataques como vimos en la anterior ocasión entre Irán e Israel, en la que vimos un ataque de Irán a Israel y otro de Israel a Irán y ahí quedó la cosa, sino que esta vez podemos estar ante una verdadera guerra entre ambos países, entre dos de las potencias más importantes militarmente hablando del Medio Oriente. Por lo tanto, muy atentos. Y es que esta noche, esto lo veníamos viendo, lo veníamos analizando, sabíamos que podía suceder y finalmente esta noche Israel ha atacado las instalaciones nucleares de Irán. Ha atacado tanto las instalaciones nucleares de enriquecimiento de uranio como objetivos, altos cargos militares, comandantes, científicos vinculados directamente con el programa nuclear iraní. Como decíamos en las últimas semanas, Israel estaba avisando y Estados Unidos estaba avisando de que no iban a permitir que Irán tuviera una bomba nuclear. De hecho, ayer Donald Trump comentaba y decía que no iban a permitir que Irán tuviera una bomba nuclear, que evidentemente querían tratar de buscar un acuerdo diplomático y que para ellos, para él, eso era lo más importante, buscar la vía diplomática, pero que no descartaba un ataque sobre Irán si no se llegaba a un acuerdo. Bueno, pues eso lo dijo ayer por la tarde, no sé si sería una distracción, una manera de dar a entender que el ataque no iba a ser inminente y finalmente esta noche se produce el ataque de Israel. Según Estados Unidos ellos no sabían nada, personalmente yo no me lo creo, pero bueno, Estados Unidos dice que se mantiene al margen, que ellos no sabían nada de este ataque, que ha sido Israel por su cuenta el que ha hecho el ataque y ahora lo importante son dos cosas. Lo primero que Israel ha dicho que esto no es un ataque aislado, sino que va a ser una campaña contra Irán para acabar destruyendo todas sus instalaciones nucleares. Por lo tanto, damos a entender que en los próximos días vamos a ver nuevos ataques por parte de Israel a Irán hasta que acaben con todo su programa nuclear. Y lo segundo, la respuesta iraní. No solo contra Israel, sino que si Irán entiende que Estados Unidos puede estar involucrada en ese ataque, que hombre, yo personalmente creo que aunque Estados Unidos no lo reconozca públicamente, desde luego de una manera de inteligencia, de apoyo logístico y demás, yo sí que creo que habrán dado apoyo a Israel. Me parece muy raro que de verdad Estados Unidos haya estado al margen de todo esto. Entonces, claro, que Irán ataque, no solo, como digo, responda sobre Israel, sino que ataque también las bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente, lo que implicaría, lógicamente, ya a Estados Unidos a entrar directamente sin tapujos, sin medias tintas y entraríamos en un conflicto en Medio Oriente ya, podríamos decirlo así, a lo grande, ¿vale? Por lo tanto, muy atentos a lo que sucede en Oriente Medio. Esto no es la primera vez que sucede. Antes del año 2000 y en el 2000 y poco ya vimos como digo, ya lo hemos analizado varias veces, cómo tanto en Siria como en Irak, Estados Unidos e Israel llevaron ataques conjuntos para evitar que los regímenes que había en esos países en su momento tuvieran un arma nuclear, cuando ambos países, como digo, con el régimen en su momento y en épocas diferentes, trataron de desarrollar una arma nuclear, bombardearon y evitaron eso y ahora va a suceder lo mismo con Israel. Es evidente que ni Estados Unidos ni Israel, sobre todo de cara a la seguridad de Israel, van a permitir que Irán tenga un arma nuclear. Así que como digo, se veía venir, no sabíamos cuándo, sí que es verdad que había esa esperanza de que se llegara algún tipo de acuerdo diplomático, sobre todo porque este domingo estaba programado, de momento parece que se ha anulado, pero habrá que ver, pero estaba programado otra ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, como digo, el domingo, para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo y vamos a ver si finalmente se celebran o no, porque estoy leyendo ahora mismo informaciones contradictorias, he leído informaciones de que se han anulado, otras informaciones de que se mantienen en vigor, por lo tanto vamos a ver, como digo, a lo largo del día de hoy si podemos ver si realmente hay claridad en cuanto a las informaciones, se da alguna declaración por parte de la Casa Blanca y vemos si se mantienen o no esas conversaciones en vigor, ¿vale? Y fijaros, yo ayer dio la casualidad de que me dormí un poco más tarde de la cuenta y ya había algún tuit que me puso un poco en sobreaviso y dije, oye, me voy a quedar un ratito pendiente a ver qué sucede. Y justamente, pues vi otro tuit de que Israel había atacado Irán y ya me quedé, lógicamente, pues a ver un poco todo y por eso os estoy informando por la noche de lo que estaba sucediendo, porque ya os digo que ya me quedé pendiente. Y justo ahora lo que estamos viendo por la mañana es que por lo visto ya Irán ha debido de lanzar una serie de drones, no sé si 100
100, 200 drones contra Israel, que podría ser la antesala, podría ser una manera, porque esos drones realmente no van a causar prácticamente daño a Israel, pero podría ser una distracción para las defensas aéreas israelíes para después meter una andada buena de misiles contra Israel, ¿vale? Podría ser, como digo, pues la manera de saturar, de distraer esas defensas antiaéreas de Israel y que después entren esos misiles que sí que pueden hacer daño, esos misiles iraníes que ya sabéis que ese es su punto fuerte, ¿vale? Los misiles balísticos y hipersónicos con los que cuenta Irán. Por lo tanto, muy atentos. Pensad, y perdón por enrollarme con esto, pero quiero que quede muy claro, chicos, si hay una guerra abierta en Oriente Medio, las cosas se pueden poner feas. Un petróleo que sube, que puede arrastrar la inflación al alza, una reserva federal que por lo tanto puede retrasar o se va a ver obligada, si ese petróleo sube y la inflación repunta durante el verano, se puede ver obligada a retrasar los tipos de interés. Incluso ya hay quien está hablando que con la situación económica de Estados Unidos, si la inflación vuelve a repuntar, las tasas de interés no bajan, se puede poner la recesión todavía más a tiro. Ya hemos visto este año un trimestre en el que la economía de Estados Unidos se ha contraído en vez de crecer, lo cual no es para nada normal. Entonces estamos en un contexto tanto geopolítico peligroso como económico peligroso, ¿vale? Porque ya os digo que aunque sea una guerra en Oriente Medio, parece que está muy alejado. Tenemos allí el estrecho de Hormuz, tenemos principales productores de petróleo y tenemos a un Estados Unidos que se puede meter en otra guerra si esto escala. Por lo tanto, las implicaciones también comerciales y económicas de lo que sucede allí pueden ser mucho más grandes de lo que el mercado piensa, ¿no? Y todo esto al final pues también llevaría a caídas en las bolsas, que por otra parte, y desde un punto de vista técnico, ahora lo vamos a ver, pues pueden tener sentido. ¿Qué es lo que ha sucedido esta noche? Pues que lógicamente los mercados se han desplomado. Mirad cómo, oye, qué casualidad que ayer, parece que ayer, ¿no? Ayer jueves, pues alguien se lo lía ya, ¿no? Porque ya ayer jueves veíamos como Bitcoin, Ethereum, ¿no? Venía corrigiendo. Sí que es verdad que la apertura del mercado americano recuperaba, pero mirad cómo a partir de esas 8 de la tarde caía y decíamos, joder, no sabemos por qué el precio está metiendo esta corrección. Bueno, pues se ve que alguien se olía lo que podía suceder esta noche. Y finalmente mirad cómo Bitcoin, a raíz de que se conocía esa noticia ya por la noche, entrada a la 1, mirad qué vela de una hora nos dejaba en la que caía casi un 2% solo en una hora. Antes de meternos con Bitcoin, por cierto, hoy no vamos a analizar altcoin, sé que iba a hacer un vídeo explicativo en el día de hoy, al final no le voy a hacer. Esto es lo importante hoy, chicos, analizar la actualidad, lo que está sucediendo y lo que puede pasar a partir de ahora con los mercados. Si puedo el fin de semana, sin falta, os hago el vídeo explicativo y si no, pues la semana que viene lo hacemos y punto, ¿vale? Lo vamos hablando también, chicos, por el canal de Telegram, ¿vale? Así que si no estáis dentro, meteros lo tenéis en la descripción del vídeo, os metéis y os unís, ¿vale? Como decía, echamos un vistazo a los índices americanos y mirad también cómo el Nasdaq nos había formado, y el S&P igual, lo que pasa que en el S&P no la tengo marcada ya, nos había formado esta cuña ascendente que decíamos, oye, esto es un patrón que suele resolver a la baja. Pues fijaros cómo finalmente ha resuelto a la baja y ahora mismo sí que es verdad que el Nasdaq se está apoyando sobre este POC, ¿vale? Bueno, pues de toda la acumulación que nos formó aquí cuando llegó el Nasdaq a máximos históricos. Y cuidado porque desde aquí mirad cómo viene dejando divergencia bajista. Si pierde el POC, ¿vale? Y estando en zona, como digo, muy cerquita de máximos, el Nasdaq pierde el POC, puede meter una corrección importante que nos podría llevar perfectamente de nuevo a esta zona de aquí, ¿vale? Que sería la zona ahora mismo de soporte por debajo a vigilar. Y con respecto al SP, más de lo mismo, ¿vale? Si pierde este nivel, si pierde este POC, se nos va a ir fácilmente hacia los niveles del entorno de los 5.630, 5.750 más o menos, hacia estos niveles de aquí, donde una vez llegue ahí veremos si quiere hacer suelo o no, ¿vale? Pero tiene toda la pinta de, como digo, divergencia bajista, la tensión subiendo, o sea, tiene toda la pinta y es muy probable que podamos ver una corrección en los índices si esa tensión en Oriente Medio vemos que se sigue complicando, ¿vale, chicos? Por lo tanto, muy atentos, como digo, a lo que suceda por ahí. El oro, bueno, pues era más que evidente, o sea, desde un punto de vista técnico, nosotros ya habíamos dicho que lo normal era que llegara aquí, que si rompía este nivel se pudiera máximos históricos. Evidentemente no sabíamos lo que iba a suceder esta noche y lo que ha sucedido esta noche pues ha hecho que el oro se impulse por encima ya de ese nodo y lo normal desde aquí es que, insisto,
Si seguimos, si esa tensión, si no se para esto en seco y esa tensión sigue aumentando en Oriente Medio, que de momento es lo más probable, esto tiene pinta de que se va a ir a una guerra más amplia que lo que hemos visto hasta ahora y a una consecución, por lo menos a días o semanas de guerra abierta y de ataques abiertos entre Israel e Irán, pues el oro probablemente se nos vaya ya a zona de máximos históricos. Ahora mismo lo tenemos en los 3.500 casi esos máximos históricos, pues ya os digo que no descartemos, chicos, que se nos vaya por encima de esos niveles el oro en los próximos días. El euro retrocedía cuando se conocía la noticia ayer por la noche. Lógicamente, pues al final ese dato, esa noticia, mejor dicho, lo que hizo fue impulsar al dólar, ¿vale? Como podéis ver. Y eso pues lo que hace es que el euro al final pues corrija, ¿vale? Ni más ni menos. El dólar también actuando un poco como activo refugio, al igual que el oro, ¿vale? Y disculpadme, chicos, que no he minimizado, lo tenía un poco más grande, lo que daba la explicación, me minimizo ya la cara. Y como digo, ahora sí echando un vistazo a las criptos, ¿vale? Lo que más nos interesa, porque es lo que al final nosotros, chicos, operamos, pues tenemos a un Ethereum que al final... Esto es algo que también podía suceder, esto es algo que habíamos analizado. Evidentemente yo ayer no conocía la noticia y tenía esperanzas todavía de que el precio pudiera aguantar esa zona, ¿vale? Pudiera hacer suelo de estos niveles. De hecho estuve buscando algún long por aquí que evidentemente me ha reventado, ¿vale? Me ha saltado el stop loss y me ha metido o incurrido en pérdidas. Por supuesto ya está todo más que cerrado, en pérdidas, pero cerrado evidentemente. Y claro, comentábamos, oye, si el precio al final acaba perdiendo este nivel y reingresa, de hecho está puesto por el canal de Telegram, muy probablemente se nos vaya al POC. Bueno, pues no solo se nos ha ido al POC, sino que se nos ha ido a la parte baja, chicos, de todo este rango, ¿vale? A la parte baja, chicos, de todo ese rango. Entonces, claro, ahora... ¿Cuál es el tema? Pues que desde un punto de vista puramente técnico a corto plazo, Ethereum podría perfectamente hacer suelo. O sea, si obviamos todo el fundamental, si obviamos todo el fundamental, chicos, Ethereum lo lógico es que hiciera suelo en estos niveles y que si consigue superar el POC se nos vaya para arriba, ¿vale? Pero claro, teniendo el fundamental que tenemos ahora mismo, yo la verdad es que todavía no me atrevo, y además mirad el gráfico de una hora, chicos, no me atrevo a meter ningún tipo de long en estos niveles. O sea, sinceramente os lo digo, yo ahora mismo no me atrevo. Mirad gráfico de una hora, no tenemos divergencia alcista, gráfico de 15 minutos tampoco, bueno, tenemos aquí esta mínima divergencia alcista, como podéis ver, pero es mínima, ¿vale? O sea, Ethereum ahora mismo perfectamente puede hacer así, en gráfico de 15, que esto haga así, en gráfico de una hora exactamente igual, esto puede perfectamente, encima, desde aquí, desde el POC, puede perfectamente hacer así. Entonces, de hecho, he metido ya un pequeño short en estos niveles, ¿vale? Si finalmente el precio se va para arriba, pues lo cerraré, pero es que veo más probable, chicos, algo así, la verdad, ahora mismo, por un tema fundamental, que el precio se recupere. Oye, que el precio consiga ahora mismo sobreponerse al POC, se rebaja la tensión comercial y ataca a niveles superiores, perfecto, estupendo. Pero es que además, chicos, si nos vamos a mirar un gráfico diario, lo que vemos es que... a ver, que estoy pintando el gráfico. Lo que vemos, chicos, es que el precio pues nos ha dejado una divergencia bajista muy importante. Ya venía dejando esta divergencia de aquí, pero bueno, comentábamos que, oye, al final el precio podía escaparse al alza, podía irse hacia esa zona de ahí y el RSI hacer algo así. Bueno, pues finalmente intentó salirse del rango por la parte alta y lo que ha hecho ha sido dejar todavía más, prolongar todavía más esa divergencia bajista en el RSI. Y es que, claro, esto nos está diciendo que cuidado, ¿vale? Porque esa divergencia bajista que suele conducir a más corrección o por lo menos más lateralización, si al final el precio de Ethereum ahora vuelve a presionar ese nivel y pierde esa zona de soporte, la corrección puede ser grande, ¿vale? Y estamos ahora mismo a otra noticia fundamental, a otro ataque, a otra subida de la tensión, aunque Irán le dé por atacar una base estadounidense o le dé por hacer un ataque fuerte contra Israel, cualquier cosita de estos, que Ethereum pierde ese nivel, ¿vale? Y si pierde ese nivel, tenemos los 2200, 2300 por debajo, pero también se nos puede ir a esta zona de soporte de los 2100, yo creo que tranquilamente, ¿eh? No lo veo demasiado complicado. O sea, ahora mismo, si finalmente sube la tensión, Bitcoin continúa corrigiendo, Ethereum puede meter una corrección fuerte, chicos, y cuidado si llegase a perder esa zona de los 2100.
¿Vale? No quiero ser sonora tremendista, ni mucho menos, pero ya os digo que el price action ahora mismo en gráfico diario, pues no me está gustando. O sea, o veo que el precio de Ethereum aguanta este nivel, Bitcoin aguanta, se empieza a recuperar, la tensión a nivel fundamental, la tensión geopolítica se reduce. En ese caso, entonces, vale, pues si aguanta la zona, podremos de nuevo empezar a mirar arriba. Pero ahora mismo, tal y como está el price action en gráfico diario, en gráfico horario, que yo ya os digo que en gráfico horario yo creo que todavía le queda también otra caída, por lo menos una caída a testear de nuevo la demanda de esos niveles, ¿vale? A testear de nuevo esa zona de soporte. Y a partir de ahí veremos, pero si pierde la zona de soporte ya os digo que hay que tener cuidado y por eso también pues me he tirado un poquito los sortitos, ¿no? Pues ver si pierde esa zona, pues que se puede, como digo, meter una corrección importante y aprovechar un poquito pues para ir dentro, ¿vale? Pero ya os digo que ahora mismo operar con el fundamental que tenemos y la volatilidad es un poquito también arriesgado, ¿vale? Hay que ir, chicos, con cuidado y controlad el apalancamiento y el riesgo. Y echando un vistazo ahora sí a Ethereum, disculpadme, a Bitcoin, ¿vale? Sí que es verdad que si vemos, bueno, pues está recuperando más que Ethereum, al final porque Ethereum, pues lógicamente tiene más riesgo, por decirlo así, ¿vale? Es un activo más volátil, de mayor riesgo que Bitcoin y por lo tanto el inversor se puede refugiar antes en Bitcoin que en Ethereum, ¿vale? Es más fácil que busquen comprar antes Bitcoin que Ethereum, ¿vale? Pero desde luego lo que está haciendo ahora mismo Bitcoin, chicos, es exactamente igual presionar o se ha ido de nuevo a atacar esa zona de soporte, ¿vale? Estos niveles, sí es verdad que la situación no es, o para mí quizás no es tan peligrosa como en Ethereum, pero está atacando esa zona de soporte del entorno de los 101.500, 102.500, ¿vale? Se ha acercado mucho, lo ha tocado y digo que no es tan mala porque Bitcoin se ha conseguido mantener por encima del POC, ¿vale? Lo cual ya sabéis que suele ser algo positivo para el precio. Ahora bien, el tema en el caso de Bitcoin es lo mismo, es que hemos visto una caída en la que tampoco tenemos en gráfico de una hora una divergencia alcista en el RSI, ¿vale? Por lo tanto, esto todavía puede perfectamente hacer así para dejarnos esa divergencia alcista que buscamos. En gráfico de 4 horas tampoco tenemos ningún tipo de divergencia alcista, tenemos muchísima direccionalidad bajista. Miremos lo que miremos, si nos vamos al gráfico de 15, de hecho, no tenemos siquiera, bueno, tenemos igual que en Ethereum, mirad, cómo no, perdón, ni eso, no tenemos divergencia alcista ni en gráfico de 15 minutos en Bitcoin, ¿vale? Por lo tanto, ya os digo que no descarto para nada pues que Bitcoin vuelva al final a volver a probar esas zonas inferiores, esos niveles inferiores, esos niveles de demanda, ¿vale? Esos niveles de soporte donde en teoría deberían entrar compras. Y en esa zona veremos, ¿vale? Si el precio consigue aguantar y reaccionar al alza o si pierde el nivel. Y chicos, recordad, lo hemos visto, lo sabéis de sobra, los que os veis los análisis y veis mis gráficos, pero ya sabéis que si el precio de Bitcoin pierde definitivamente ese nivel, la siguiente zona son esos 96.500 más o menos, en el entorno de los 95 a los 98.000 dólares, ¿vale? Estos niveles de aquí donde tenemos el POC de largo plazo, donde tenemos toda esa zona de acumulación de volumen, ese nodo, todo ese nodo enorme y por lo tanto pues es probable que el precio buscara esos niveles. De hecho tampoco sería algo negativo, es decir, tampoco supondría el fin de la tendencia alcista, no supondría un colapso de las criptomonedas, nada de esto que ya se empieza a escuchar en los mercados. Ayer me pasabais varios la noticia de un youtuber, criptoinversor o lo que sea, no le conozco, no, la verdad es que me he parado detenidamente a ver todos sus análisis, no le conozco, pero me pasáis la noticia de que él decía, basándose en análisis técnico, ondas de Elliot y demás, que el bull run había terminado y que entrábamos ya en un mercado bajista. Yo me puedo equivocar, por supuesto, pero yo no lo creo, ¿eh? Yo no creo que estemos entrando ya en un mercado bajista, en el caso de Bitcoin. Chicos, mirad el gráfico diario, o sea, ahora mismo, para valorar ese escenario de que podemos entrar en un escenario bajista, yo creo que tenemos que ver pérdidas por lo menos de niveles de soporte, ¿vale? Como sería el entorno de los 72.000 dólares ahora mismo. Es decir, estamos hablando de que el mercado de Bitcoin ahora mismo viene haciendo esto. O sea, yo no sé de ondas de Elliot, no soy adivino. No sé si Bitcoin le queda a esto una, dos o tres ondas. Hombre, tres no lo creo. Una o dos ondas, una o dos rallies alcistas, uno o dos tirones más, como esto de aquí o como esto de aquí. Yo creo que sí que le queda todavía a Bitcoin, personalmente, ¿vale? Sí que creo que le queda. Pero desde luego, oye, saber ahora mismo
que hemos entrado en un mercado bajista me parece extremadamente difícil. Insisto, yo no soy adivino, no lo sé, no lo sé. Evidentemente, si veo que el precio finalmente empieza, yo sé que si pierde esta zona se nos va a ir a los 97, eso lo sé. Sé que si pierde los 97 se nos va a ir a la zona de 88 y probablemente a la zona de 84, 85 dólares, eso lo sé. Y sé que si se va a los 72 y pierde los 72, ahí ya sí que nos estaría invalidando estos mínimos y ahí el panorama se podría poner más feo porque entonces tendríamos que empezar a vigilar los mínimos de los 53.000 dólares más o menos, ¿vale? Eso sí lo sé, pero no sé lo que va a hacer, no soy adivino y por lo tanto no sé si va a haber ya mercado bajista o no. Desde un punto de vista puramente técnico, la tendencia es claramente alcista y aunque el precio ahora mismo corrija la zona de los 97, pues para mí va a ser una oportunidad para acumular altcoins más baratas. No voy a comprar Bitcoin en 97, puedo meter algún long desde ahí, igual que si el precio finalmente lateraliza y acumula en esta zona y desde aquí tiene pinta de que puede subir, pues voy a meter también algún tipo de trade de long, ¿vale? De scalp o de swing trading. Pero vamos, ya os digo que saber ahora que entramos en un mercado alcista o bajista es muy difícil, es imposible y yo creo que no se puede chicos, saber, ¿vale? Así que tampoco nos dejemos llevar por el miedo, tened en cuenta los niveles que hemos vigilado inferior, tened en cuenta, chicos, lo que está sucediendo, como digo, ahora mismo en el corto plazo. Mirad cómo tenemos un Bitcoin que en 5 minutos, ¿vale? Ethereum igual, se están tratando de recuperar. Ahora mismo Bitcoin está tratando de llegar a ese nodo superior y ya os digo que yo creo que todavía le puede quedar, pues eso, otra caída más, otro mínimo más bajo, otra prueba a esa parte inferior, tanto a Bitcoin como a Ethereum, y a partir de ahí, chicos, veremos qué sucede, si consigue aguantar ese nivel inferior o no. Si se diera la vuelta al alza, lo que he mencionado, ¿vale? Ethereum necesita superar este POC y a partir de ahí se podrían empezar a mirar si consigue hacer algo. Bueno, a ver si me dibuja como. Si consigue hacer algo así Ethereum, se podría empezar a mirar niveles superiores y consigue superar ese POC. Y en el caso de Bitcoin, pues ahora mismo vamos a verlo en este gráfico que se va a ver un poquito mejor. Lo que tiene que hacer es mantenerse desde luego por encima de momento del POC y la siguiente zona a atacar si consigue seguir subiendo, ¿vale? Y si consigue mantener el POC, pues es de nuevo ese nivel de los 106.500 dólares más o menos, ¿vale? De que se sitúa ahora mismo como zona de resistencia por encima, ¿vale? Pero ya os digo que cuidado, no veamos algo así, chicos. Así que nada más en el día de hoy, ya lo digo, lo siento por no haber hecho esa explicación, pero bueno, yo creo que esto es lo más importante, chicos, a vigilar. Tened cuidado, por favor, a la hora de operar, sobre todo en futuros, con apalancamiento ahora mismo, porque la volatilidad es extrema, el riesgo es bastante alto y al final, por muy buen análisis técnico que hagamos, podemos hacer el mejor análisis técnico del mundo, que el fundamental muchas veces es quien manda. Esta noche lo hemos visto y si sucede o sigue aumentando la tensión en Oriente Medio, pues podemos, como digo, que el mercado se lleve algún otro susto. Y muy atentos hoy a las 3:30 cuando abra el mercado a ver cómo se posiciona ese inversor institucional, cómo se posicionan esas manos que están esperando a la apertura del mercado estadounidense en el mercado. ¿Vale, chicos? Así que nada más, pasad muy buen día hoy. Que tengáis muy buen trading y atentos como siempre, nos vemos en el canal de Telegram, chicos.